Hola, muy buenos días. Bienvenido a tu programa Sanando el Alma de la Universidad del Despertar. Y bueno, el día de hoy, mi nombre es Lucy Martínez y el día de hoy vamos a estar platicando con Antonio Guzmán, quien es un experto en las plantas sagradas y nos va a platicar toda su experiencia y todo su conocimiento, nos lo va a compartir para que tú sepas que existen muchísimas variedades de plantas en nuestro país. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola, Toño, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Lucy, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, bienvenido a tu programa, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, también es un gusto estar por acá. Platícanos, Toño, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste a todo esto y todo ahora sí que tus estudios de las plantas sagradas que tenemos? Mira, bueno, pues mi nombre es Antonio Guzmán, pues yo soy aquí de la Ciudad de México y soy biólogo de formación y durante la carrera, pues ahora sí que se puede decir que yo busqué otro camino dentro de la biología, pero pues las plantas siempre me fueron buscando a mí, ¿no? Entonces dentro de la carrera tuve algunas materias como etnobotánica y fitofarmacología. Ya después, cuando terminé la licenciatura, pues hice una especialidad en fitoterapia y ya conforme a mi trabajo de biólogo, que también hago monitoreo de aves, iba visitando comunidades y pues ahí también me iba enriqueciendo del conocimiento de muchas culturas, de la gente bueno, del uso cultural de las plantas, pero te has dado cuenta que va cambiando un poquito dependiendo la localidad donde te encuentres. Entonces, pues toda esa experiencia, pues también fue enriqueciendo mi experiencia con las plantas. Ya posteriormente, pues ya me empecé a meter a los temazcales, me empecé a meter a ceremonias, entonces me fue llamando poco a poco lo de las plantas sagradas y ya, y ya. Después, pues nos vamos dando cuenta que es todo un mundo esto de las plantas sagradas, no solamente son 3 o 4, ni siquiera son 10, son muchísimas plantas sagradas alrededor del mundo, no solamente aquí en México o en América, sino que en todos los continentes existen plantas sagradas. Y no solamente vamos a llamar planta sagrada aquella planta que nos va a conectar con una divinidad o con otra dimensión o con otra realidad, sino que hay muchos tipos de plantas sagradas. Entonces, más o menos en México son más de 500 plantas que son catalogadas como sagradas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les da esa denominación de planta sagrada, por ejemplo, aquí en nuestro país?
Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que conceptualizar muy bien lo que es una planta sagrada. Una planta sagrada no es aquella que nos va a conectar solamente con una divinidad, como ya había mencionado, sino que va a haber de varios tipos. Va a haber plantas que, sí nos van a conectar con una energía divina, pero a través de la alimentación, por ejemplo. Hay otro grupo de plantas que van a ser consideradas plantas sagradas simplemente por su belleza. Otras van a ser consideradas plantas sagradas por sus propiedades psicoactivas o por sus propiedades enteógenas. Y otras por sus propiedades aromáticas. Entonces, esos son como los 4 grandes grupos en los que se pueden clasificar las plantas sagradas. Y aquí en América o aquí en México, en varias culturas, sí hay coincidencia con algunas plantas, es decir, muchas o varias de las civilizaciones consumieron esa planta, pero también hay plantas que solamente fueron típicas de una cultura, ¿de acuerdo? Porque pues estamos en un lugar donde las plantas están a la mano. Entonces, el humano o las culturas, inclusive mucho antes de las prehispánicas, empezaron a consumir este tipo de plantas con fines alimenticios, con fines aromáticos, con fines de belleza o con fines enteógenos. Entonces, es muy interesante saber que no solamente en América existen y que las plantas enteógenas o sagradas tampoco son exclusivas de las culturas prehispánicas, sino que desde antes de las culturas prehispánicas ya existía el consumo de estas plantas. Ok, ok, muy bien. Bueno, ¿y quisieras empezar por algunas extranjeras o quieres empezar por las mexicanas? Mira, me gusta más hablar de las mexicanas porque son las que más fácil tenemos a la mano. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muchas de las plantas sagradas, su consumo no es recreativo, ¿de acuerdo? Es decir, debe de haber un cierto respeto porque son plantas fuertes, son plantas que, dicen las personas, que si tú no respetas, tarde o temprano la planta te lo va a cobrar. Es decir, puedes tener ciertos daños o puedes llegar a tener hasta la muerte. Entonces siempre tiene que haber un respeto, pero por ejemplo una planta que normalmente todos consumimos y que también es clasificada dentro de las plantas sagradas y que no hay ningún problema de consumo, pues es el maíz, ¿de acuerdo? Entonces el maíz está asociado a la energía de Sinteotl, que Sinteotl es la energía que nos va a traer el temporal y es decir, la temporada de lluvias, y es por eso que se le relaciona con el maíz. Entonces, otra planta que también que puede ser considerada, o que más bien es considerada, o que fue considerada sagrada por muchas culturas, es el maguey, pero los mexicas la relacionaron a la energía divina de Mayahuel. Entonces, decían que esta planta era sagrada porque aunque hubiera sequía, lloviese, hiciera frío, siempre estaba verde. Entonces, podían ellos obtener de esta planta, el maguey, de planta maguey, podían obtener el pulque, podían obtener alimento como los gusanos de maguey, también podían obtener vestimentas, porque las hojas pues se deshidratan y se van sacando como La fibra. hilos, la fibra exactamente, y entonces por eso fue clasificada como sagrada, pero sobre todo por el pulque, porque bueno, el pulque tiene muchas propiedades alimenticias, pero también la embriaguez del pulque le podía ofrecer, para empezar el pulque no podía ser consumido por cualquier persona, sino tenía que ser, podía ser consumido por los ancianos o por sabios. Hay una hipótesis que dice que anteriormente, antes de que llegaran los mexicas aquí al Valle de México, sí se podía consumir el pulque. Bueno, porque esta es otra cosa que muchos a lo mejor no sabemos, que el pulque tampoco es exclusivo o que tampoco es originario, o que más bien que no lo desarrollaron los mexicas, sino que cuando llegan los mexicas a Teotihuacán, porque bueno, ya estaban establecidos y llegan a Teotihuacán, descubren el pulque y de hecho no se sabe qué cultura fue la que
Lo descubrió. descubre el pulque, ajá, porque se cree que desde antes de que estuvieran los teotihuacanos ya existía el pulque. Entonces, no se sabe, pero bueno, se cree que antes de que llegaran los mexicas, cualquier persona podía consumir el pulque. Entonces, que había muchos asesinatos, peleas, etcétera. Posteriormente llegan los mexicas, se establecen en Tenochtitlán y solamente autorizan el consumo del pulque para aquellas personas que tuvieran un mayor manejo de sus emociones, puedo decir, que son los ancianos y los sabios. Entonces también ya empieza a haber muchas variantes bueno, porque el pulque también se usa como aditamento para otras plantas, es decir, para darle mayor potencia, y también se utilizaba como un brebaje para las personas que iban a ser sacrificadas, tomaban este brebaje e iban a entrar a a un trance. Y entonces, pues, el proceso de el sacrificio iba a tener otra connotación. Lo que pasa es que cuando llegan los españoles, no comprenden toda la cultura o no quisieron comprender tampoco la cultura mesoamericanas, y lo único que les interesaba pues era imponer una cultura sobre otra, y entonces todo lo que no era cristianismo o católico, para ellos era del diablo o era satánico. Entonces el pulque empieza a perder como popularidad entre la población, pero no es hasta las épocas de los 1950, me parece, que había todavía, bueno, si nos vamos a 1900, me parece que todavía había alrededor de 1000 pulquerías solamente en la Ciudad de México. En 1950, más de la mitad desaparecen porque, bueno, las compañías empiezan o quieren empezar a introducir la cerveza. Entonces, ¿cómo desacreditamos al pulque para que la gente ya no lo tome y empiecen a consumir la cerveza? Bueno, pues se empezaron a hacer muchos rumores de que el pulque era malo, de que se le ponía muñecas, es decir, estiércol de borrego para fermentarlo. Y así hubo muchos rumores que se fueron esparciendo. Y pues la gente empezó a dejar de consumir el pulque, empezaron a consumir más cerveza, pero no es hasta la época de los 1995 más o menos, 2000, donde el pulque empieza a tener un renacimiento, porque las personas o los muchachos, los chavos de prepa, empiezan a descubrir el pulque, ven que les empieza a gustar, y entonces empieza a haber un auge a través del pulque. Hoy en día el pulque, pues me parece que no está tan mal visto, porque se ha descubierto que tiene muchas propiedades medicinales y también muchas propiedades alimenticias. Si nosotros somos veganos y no tenemos, bueno, y queremos tener una fuente de proteínas, podemos tomar un vaso de pulque diario en ayunas, y es casi como si como nos comiéramos un bistec, porque tiene muchas proteínas. Bueno, tiene también muchas otras propiedades medicinales y alimenticias. Por ejemplo, te puede ayudar a fortalecer tu microbiota, es decir, todos los microorganismos que tenemos en el intestino y en el estómago, para que no sufrir tanto de enfermedades gastrointestinales. Entonces, el pulque también bueno, hoy en día hay que también saber dónde lo compramos, porque en muchos lugares está rebajado. Hay pulquerías donde le ponen anís o donde le echan alguna otra sustancia para rebajarlos. Entonces, entre más puro lo podamos comprar, es mejor. E incluso si nosotros podemos o tenemos la posibilidad de comprar el aguamiel, es mejor que el pulque, porque tiene mayores propiedades nutricionales. Entonces, el Es muy pulque también, dulce, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del aguamiel es ajá, algo dulce, la verdad, no es amarga, ni, o sea, vaya, no sabe tan fea. tiene un sabor dulce amargoso, pero no es así como, o sea, no es dulce como el azúcar de la caña, pero tampoco es así tan amargo, sino normalmente las plantas dulces van a tener esa característica que van a ser dulce amargas. O sea, sí saben dulce, pero también te deja un saborcito amargo, como la stevia también. Si tú consumes la hoja de la stevia, se sabe dulce, pero al final te va a dejar un saborcito amarguito. Amarguito. Más Ah, vaya, no es desagradable consumirlo, ¿no?
Ajá. El pulque también, dependiendo, va a decir que va a depender de gustos, pero normalmente cuando un pulque es buen pulque, es líquido, un líquido viscoso, más o menos como tipo Yakult. Cuando está muy espeso, es porque está rebajado. Cuando Entonces, está espeso, está ajá, rebajado. ajá. ¿Ok? Sí, normalmente es como, sí tiene una viscosidad, pero es más líquido. Entonces, también no tiene un sabor tan fuerte, porque cuando tiene un sabor así muy fuerte, es porque ya es un pulque que ya no está fresco, ya es un pulque que ya está fermentado. Entonces, el pulque normalmente se recomienda tomarse en ayunas, pero sin curarlo, es decir, natural, porque cuando nosotros ya lo curamos, le vamos a poner azúcares, les vamos a poner otras cosas, que lo que más bien va a ser que va a restar a las propiedades medicinales del pulque. Ok. Entonces, por eso es el pulque y el maíz son los alimentos eh, por excelencia en México. Hay gente que pues, no tiene la posibilidad de comer otra cosa más que tortillas. Y bueno, en la época de los 1950, los albañiles acostumbraban igual a tomar su pulque y sus tortillas, sus tacos, ¿no? Entonces, estaban muy bien alimentados. Como les menciono, conforme va creciendo las industrias cerveceras, pues van desechando el pulque. Pero ahorita, pues, afortunadamente ha tenido una muy buena aceptación otra vez. Inclusive hay salidas turísticas relacionadas al pulque, hay ferias, etcétera. Entonces, el maíz también es una planta muy importante y que si tú vas a lo largo de México, vas a encontrar preparaciones diferentes para el maíz. Entonces, por ejemplo, bueno, pero de las preparaciones que podemos diferenciar así mayormente, es que eh, ay, perdón, ya me equivoqué. Sí, normalmente, el maíz lo puedes encontrar solo, lo pueden consumir solo, o lo pueden mezclar con otras plantas. Por ejemplo, bueno, los pueden ser brebajes, otras comidas. Por ejemplo, una bebida muy característica del este o sureste de México, pues es el pozol, que es cacao mezclado con maíz. Entonces, esta bebida es una bebida ancestral que viene desde antes de los mayas. Se tiene contemplado o se tiene estudiado que viene más o menos desde la cultura o desde las culturas olmecas. Entonces, bueno, porque se cree o se ha estudiado también que el cacao no es originario de México, sino que lo trajeron de Mesoamérica, perdón, del Amazonas, de Brasil, de Sudamérica, los olmecas, que realmente tampoco se llamaban olmecas, pero así los conocemos mejor. Entonces, pues, debido al comercio que había en ese tiempo, los olmecas lo trajeron aquí al sureste de México y de aquí pues ya lo fueron probando muchas culturas y se lo fueron llevando hacia el norte, el este, oeste. Pero de las preparaciones que podemos distinguir del cacao es que los olmecas y los mayas, todas sus preparaciones eran en frío, es decir, preparaban el cacao y se consumía frío. Cuando los mexicas conocen el cacao, se lo llevan o se lo traen hacia el centro del país, entonces empiezan a hacer otras combinaciones y empiezan a desarrollar algo que se llama chocolate, o que mejor hoy en día conocemos como chocolate. Entonces, las preparaciones del chocolate eran todas en caliente y se mezclaba con otras plantas como vainilla y el chile guajillo. Entonces, el chocolate tampoco lo podía tomar cualquier persona, solamente los sacerdotes, es decir, era una bebida ceremonial. Y bueno, cuando llegan los españoles, pues se llevan el cacao hacia Europa, después de Europa se lo llevan a África y ahí lo empiezan a cultivar. Es decir, que también, bueno, el cacao también es una planta sagrada y que también tiene muchos beneficios medicinales. Normalmente a las personas que producen el colesterol, o tienen mucho, que producen mucho colesterol o que tienen problemas para controlar su colesterol, se les recomienda que consuman chocolate, pero eso no está del todo
Correcto, porque el chocolate que nosotros conocemos, aunque sea lo más puro que puedas encontrar, siempre va a tener azúcar. Entonces, si tú tienes un colesterol alto, se recomienda tomar cacao puro. Entonces, el cacao puro sí te va a ayudar a rebajar tus niveles de colesterol y también es un estimulante. Por eso es que se le llama también la planta del amor, porque pues va a estimular ciertas partes del cerebro, vas a producir endorfinas, etcétera. Pero tiene un sabor muy amargo, es decir, no cualquiera tampoco es consumir chocolate. Yo, por ejemplo, las dosis más o menos recomendadas son 50 gramos por taza, pero yo no los aguanto. Yo a lo mejor nada más le doy 2, 3 tragos y para mí ya es suficiente. También otra cosa de las plantas es que no hay recetas o que no hay dosis establecidas, porque la potencia de la planta va a depender de muchos factores. Es decir, si es una planta silvestre, si es una planta cultivada, si en esta época del año hubo mucha lluvia, hubo mucha sequía, pero también tiene que ver con la persona, es decir, no es lo mismo darle una dosis a una persona que tiene 30 años, que tiene obesidad, a una persona que tiene 30 años, que hace ejercicio, a una persona que tiene 60 años, etcétera. También tenemos que fijarnos en otros aspectos, aunque normalmente tiende a haber una regla, no suele haber eh, así que reglas escritas, siempre va a haber variantes. Y Entonces, lo consumían en agua, ¿verdad? Lo diluían en agua, uh-huh, no en leche, como ahora. así es. Ajá, sí, lo de la dilución en leche ya viene de los franceses y de los suizos, pero sí, el chocolate original es disuelto en agua con vainilla y con chile guajillo, no otra cosa. Y por ejemplo, los mayas, pues sí, solamente lo fermentaban, lo molían y se lo tomaban así, puro, para, bueno, con fines ceremoniales. Cuando son fines alimenticios, pues ya lo mezclaban con maíz, lo podían mezclar con algunas otras plantas, pero sí, el cacao, bueno, en la época prehispánica de los mayas y de los mayas y mexicas, era considerado el alimento de los dioses. También por eso es que fue considerado como una moneda. Es que se podían hacer pagos con monedas de cacao, semilla de cacao, etcétera. Porque también es una planta que tiene, que también la hacen llamativa y que pues en esos tiempos, pues por eso la era considerada sagrada. Además de la semilla, pues es una planta que va creciendo y que me parece que es de las pocas plantas que va sacando las semillas así a lo largo del tallo. Entonces, no es una planta que se dé también en cualquier lado, etcétera. Entonces, tiene muchas características que la hacen especial. Y es por eso que la llamaban también el alimento de los dioses. Entonces, los mexicas y los mayas fueron las últimas culturas que lo conocieron así tal cual. Ya cuando llegan los españoles, pues te digo que se lo llevan a Europa, lo tenían como muy bien escondido, pero ya después los franceses y los ingleses descubren el chocolate o el cacao, mejor Ay, se corta. dicho, muchas variantes, o revolver con leche, empiezan a hacer chocolate blanco, empiezan a hacer otras cosas. Es decir, que una planta que era considerada sagrada se vuelve una planta que pierde ese carácter y solamente es vista con fines alimenticios y comerciales. Entonces, es por eso que decían que siempre también eran consideradas plantas sagradas porque tenían un cuidado especial, había unos ritos antes de consumirlas. No cualquiera podía consumir las plantas sagradas. Claro. Entonces, hoy en día se ha recuperado un poco esta costumbre, o estas costumbres o tradiciones, pero también muchas de las plantas sagradas son vistas como plantas recreacionales o como plantas alimenticias, así, nada más porque sí, etcétera, pero ya no hay esa connotación sagrada. Y bueno, principalmente en El las respeto, ciudades. ¿no?
la cuestión del Exactamente. respeto hacia la planta desde el cultivo y demás. Te interrumpo un segundo, agradecemos mucho a las personas que nos acompañan. Miguel, despierta. Nos preguntan que si tú vendes pulque. No, no vendo pulque. Pero aquí a la vuelta de mi casa hay una pulquería que el pulque es muy bueno, por eso. Bueno, pues después yo creo que ahí compartes el dato en el video por si hay alguien interesado en comprar buen pulque, tenga donde, ¿no? Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México pueden conseguir un muy buen pulque en el sur, lo que es Milpa Alta principalmente, pero también en la Magdalena Contreras, en Tlalpan, en la parte de los pueblos, pero ya así más al norte, pues en Hidalgo, en Tlaxcala, en el Estado de México también pueden conseguir buen pulque. Normalmente donde está rebajado, pues es en las ciudades. Por ejemplo, si vamos aquí al centro de la ciudad, pues normalmente sí las pulquerías ya vienen lo rebajan para tener una mayor producción de pulque. Ujú. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Nos estabas platicando toda esta cuestión que se ha perdido, ¿no? La parte del respeto hacia las plantas, las partes en donde ya no se utiliza como con fines espirituales, por decirlo de alguna manera, que siempre un ritual pues tiene como esa connotación espiritual, esa conexión con lo divino, con conectar con la tierra, etcétera, lo que cada quien trabajaba en ese entonces, las personas sabias, como lo comentas tú, y se volvió como algo popular, algo sin respeto, y además con mucha desinformación, ¿no? Sobre lo que sí hace la planta, cómo sí se consume y cómo no debería ser, ¿no? Ujú. Sí, también una de las plantas que se puede decir que hasta cierto punto ha sido profanada o que ha perdido todo aquel respeto es el maíz, porque, bueno, cuando llegan antes de las culturas prehispánicas, empiezan a llegar bueno, sí, las personas que vienen de Europa a través de Asia, pero también hay otra hipótesis que nos dice que también llegaron por el sur y por el centro porque pues todo el mar estaba congelado. Entonces hubo varios caminos, pero cuando llegan a América descubren el maíz. Y el maíz no era más que otra cosa que muy parecido al pasto. No sé si han visto este pasto que se llama cola de zorro, que crece y tiene como una espiga al final y con unos vellitos. Ah, pues así más o menos fue. Conforme se empiezan a desarrollar las civilizaciones aquí en América, empiezan a establecerse también y empieza a desarrollarse la agricultura. Entonces empieza a haber una selección artificial, es decir, las personas seleccionaban el maíz y empiezan a tener maíces más parecidos a los que tenemos hoy en día. Hoy en día en México tenemos más de 100 variantes de maíz, pero conforme las empresas o las industrias de alimentos a gran escala o transnacionales se empiezan a interesar en el maíz, pues empiezan a tener maíz transgénico, semillas transgénicas de maíz, etcétera. Entonces, ya no tiene esa connotación tampoco sagrada porque solamente es producirla, 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 producirla. Es decir, es una planta que fue libre y que a nuestro capricho la hemos esclavizado para poder satisfacer, bueno, el hambre de muchas personas, pero también la codicia de otras muchas personas, porque la mayor parte de cereales que se produce se desperdicia. O sea, más o menos del 60% son desperdicios en cereales y en maíz. Sí, pues de hecho, digo, lo más conocido pues es la tortilla, ¿no? Y Ujú, básicamente conocemos la tortilla amarilla, ¿no? La tortilla blanca, y cuando podríamos tener básicamente tortillas de casi todos los colores si nosotros nos hubiéramos como apegado a ese maíz silvestre que había originalmente con tantos colores, ¿no? Las mazorcas bicolores y las mazorcas multicolores y todo ujú, eso que existía en aquel entonces y que bueno, por ejemplo, en un lugar como al norte del país, no es tan sencillo como decir, bueno, voy a hacer unas tortillas de maíz azul, ¿no? Porque en realidad es algo que generalmente comemos cuando viajamos al centro o al sur del país. No es algo que tengamos ujú. como a la mano. Y bueno, ya la maseca y toda esta cuestión donde se empezó a mezclar con el maíz, pues ya le, le ha restado, ¿no? Como la propiedad natural de lo que era en sí hacer una tortilla solo de nixtamal o no sé cómo llamarlo,
Pues sí, era como el nixtamal, ¿no? Aquello que hervían en los granos de los elotes con cal para luego meterlos al molino y finalmente hacer una tortilla, ¿no? Si no me equivoco, por ahí anda la onda, ¿no? Sí, 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 como dices, ¿no? O sea, va a depender del lugar donde estés, que vas a encontrar la preparación diferente del maíz. Sin embargo, aunque tengamos como un patrón, por ejemplo, en todo el país puedes encontrar tamales, pero la variante va a ser que no son iguales, o sea, sí son de maíz, pero a lo mejor la preparación es diferente o los ingredientes que contienen, pues también van a ser diferentes. A mí los más exóticos que me ha tocado probar son los de iguana y esos los probamos en Tabasco. Entonces, ajá, también, por ejemplo, en Sinaloa están los tamales barbudos, etcétera, ¿no? Los de Entonces, canasta. Bueno, sí, hay una gran variedad, sí, ¿no? En todo el país te hay como la versión local de un así es. tamal, o inclusive del taco, ¿no? Ujú, los tacos también. Y entonces, el maíz, como es el gran alimentador de América junto con el maguey y bueno, en esos tiempos también el guajolote, pues también podemos encontrar muchos platillos. Por ejemplo, podemos encontrar el pozole, que bueno, el pozole que conocemos hoy en día no es el mismo que hacían nuestros antepasados, porque pues ha habido muchas variantes. También la cultura mexicana se compone bueno, de la estructura española y la estructura este, mesoamericana. ¿De acuerdo? No todo puedes decir que algo es mexicano si no tiene base española ni base mesoamericana. Entonces, el pozole que conocemos hoy en día no es igual porque si te pones a pensar, el pozole de hoy lo preparamos con puerco y Ujú. antes de que llegaran los españoles no había puercos. Entonces hay muchas hipótesis, pero la más aceptada es que se hacía de guajolote. Entonces, ajá, pero hay otras hipótesis que nos dicen que se hacía con las piernas de los sacrificados o de los guerreros vencidos, la cabeza, etcétera. Pero normalmente eh, lo más aceptado es que fuera de Xoloscuincle o que fuera de guajolote. Ok. Entonces, ajá. Entonces, las plantas sagradas, pues, como te mencionaba, va a haber algunas culturas que consuman la misma planta, por ejemplo, el peyote, que fue consumida por eh, mexicas, fue consumida por tarahumaras y por los coras y por los huixraicas o huicholes. Inclusive desde antes de que existieran estas culturas, ya se consumía el peyote. No se sabe si con los mismos fines ceremoniales, pero el peyote que más antiguo que se ha encontrado con vestigio, con rasgos o indicios de que fue mordido por una persona, tiene alrededor de 8500 años. Es decir, que desde antes de que existieran todas esas culturas mesoamericanas ya existía eh, el consumo de estas plantas. Inclusive hay una hipótesis que menciona que nosotros tenemos esta conciencia más despierta que otros animales, porque a lo mejor hubo una persona allá en África o en Asia, no se sabe muy bien, que consumió una planta psicoactiva y que esta ocasionó cambios en las conexiones cerebrales, entonces nos dio una visión más despierta de la realidad a diferencia de otros animales que sí tienen una conciencia, pero no está tan desarrollada, tan despierta, entre comillas, como la de nosotros, ¿no? Entonces, el consumo de plantas sagradas es muy importante a nivel de la humanidad, no solamente como cultura mexicana, sino a nivel mundial. Es sumamente importante, pero lo que sí es también importante mencionar es que en América existe la mayor parte de plantas con características o con propiedades psicoactivas. Más o menos el 80% de las plantas a nivel mundial con propiedades psicoactivas están aquí en América, o sea, en África, en Europa y en Oceanía o en Australia, pues sí existen, pero son mucho menor, ¿de acuerdo? Pero De hecho, también otra planta, ajá, sí, perdón, acabo de ver en un documental por ahí con todo este rollo que han sacado nuevo del tumbas egipcias y todo esto, que se encontró
planta de cannabis en uno de los sarcófagos de las personas que sacaron. No estoy segura si era un faraón o era de alguna otra jerarquía. Más, bueno, se supone que allá no hay cultivo y menos en aquel tiempo de cannabis, ¿no? Y resulta que por ahí entre los rollitos y los ataditos que están en una de los sarcófagos, pues hay cannabis. Entonces, que así de antiguo está como el consumo de estas plantas sagradas a lo largo del mundo. Como decías ahorita, realmente no es una cuestión local ni nacional, en realidad tiene muchísimo más, ¿no? Que vaya, pues como desde el principio de la humanidad ha habido consumo de plantas psicotrópicas, eh, pues en todas partes, ¿no? Y en todos los niveles. Sí, bueno, el cannabis es una planta que es originaria de Asia, de más o menos, para que nos conceptualicemos, de la región de Afganistán, más o menos, Irak, de ahí es No, nativa esta planta, sí. pero también hay otra variante que viene de la India o de la península índica, que es, bueno, cannabis índica y cannabis sativa, son dos especies diferentes, pero pues las dos especies son asiáticas. Igual en esos tiempos, pues había mucha comercialización por toda Europa y África, etcétera, pero en ese tiempo no la conocían como cannabis ni como marihuana, sino la conocían como soma. Entonces, si tú lees algunos textos, te van a hablar acerca del soma, y pues no es otra cosa más que puede ser el Cannabis. hashish, ajá, bueno, la marihuana en diferentes presentaciones, como hashish o la planta. Entonces, el hashish que ahorita fuman los hindús o así, ¿viene siendo cannabis? Es aceite de cannabis. Ok, ok. Sí, Pensé que solo eran que, plantas, como que no los asociamos, ¿no? Bueno, yo nunca los ajá, había asociado hasta ahorita que lo comentas. Sí tenía entendido que la gente de por allá, pues fumaba hashish, más ujú. no sabía que realmente lo que había entendido era que es parecido a la marihuana, ¿no? O es parecido al cannabis, más entonces es realmente donde se originó, o sea, es el cannabis original, el que allá donde se da, porque dices entonces que es nativo de allá, no es nativo de América. No, lo que pasa es que cuando empieza la guerra de Vietnam, en 1960 y algo, no recuerdo bien, los estadounidenses empiezan a tener muchos heridos y entonces necesitaban tener una alternativa a la morfina. Bueno, la morfina también es un opioide, pero pues su producción no puede ser tan masiva. Entonces lo que hicieron fue traerla a América y hicieron un convenio con algunos, eh, cultivadores, campesinos de la región de Sinaloa, porque bueno, pues estudiaron y se dieron cuenta que en la región de Sinaloa pues, era donde más fácil se podía desarrollar esta planta. Entonces empiezan a desarrollarla, empiezan a desarrollar los cultivos y empiezan a comprarla, o se Okay. las empiezan a pagar. Después, cuando se termina la guerra de Vietnam, les dicen, no, ya no necesitamos más cannabis, y entonces, pues ahí es cuando surge pues todo este proceso de la venta de cannabis por toda América y se empieza a destruir por todo el mundo, ¿no? Okay. Porque pues fue una planta que fue sagrada en una región, se la trajeron a América y de aquí empezó su distribución principalmente hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, la cannabis, desde mi punto de vista, es una planta que también ha sido muy incomprendida, que tiene muchas propiedades medicinales y que puede ayudar a muchas personas. Sin embargo, como también se usa con fines psicoactivos, pues ha sido nombrada como ilegal, ¿de acuerdo? Pero hay que tener muy en claro que no es la misma cannabis. Como les había mencionado, bueno, hay tres especies de cannabis, pero las más populares pues son cannabis sativa y cannabis índica. Entonces, de los principales cannabinoides, que son las sustancias psicoactivas, perdón, las sustancias activas de la cannabis, entonces vamos a tener efectos diferentes. La cannabis sativa es una planta que tiene mayor concentración de THC, es decir, el THC sí nos va a dar efectos psicoactivos o psicotrópicos, ¿de acuerdo? Y la cannabis índica tiene mayor concentración de CBD. Entonces, el CBD se usa con fines terapéuticos,
principalmente para personas que tienen estrés, ansiedad, etcétera. Entonces, conforme se va desarrollando también la industria de la cannabis, pues empieza a haber mezclas, empieza a haber híbridos, que ya hoy en día pues podemos encontrar cannabis tan especializadas para cierto tipo de cosas. Entonces también la cannabis se puede usar de forma tópica, es decir, se pueden hacer pomadas, se puede hacer en aceite, etcétera, sin necesariamente tener fines recreativos, es decir, solamente con fines terapéuticos. Entonces, desde mi punto de vista, es una planta que ha sido muy mal comprendida, pero de igual forma es por la desinformación, que no me refiero a la desinformación que tiene la población en general, sino de los gobernantes que no han querido ver o que no han querido este, darse cuenta de que pues la cannabis puede ser una muy buena alternativa a a otro tipo de enfermedades, Y de tratamientos industrias, ¿no? de Inclusive de industrias también, sí. industrias, porque bueno, se supone, bueno, yo he tenido un poco de información en donde te dicen que se satanizó prácticamente a la planta por las cuestiones petroleras, ¿no? O sea, que tenía que ver Ujú. ahí con la fibra o las propiedades que se le pueden sacar a la planta El para cáñamo. incluso, ajá, el cáñamo, poderlo utilizar como un combustible. Ujú. Sí, y pues, bueno, también otra de las plantas que ha sido en México muy incomprendida es el peyote, porque bueno, el peyote igual se utilizó con fines religiosos, pero conforme va pasando el tiempo, pues se va perdiendo un poco esa, esa visión y se empieza a hacer ya con fines turísticos, etcétera. Entonces, también por medio de sí, por las autoridades, ha sido protegida, pero no necesariamente quiere decir que si protejas algo es bueno. Entonces, está protegida, pero está mal manejada. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente cuando se empiezan a dar cuenta de que el peyote es una planta que produce mucha mescalina y la mescalina también tiene propiedades, bueno, medicinales o fitoterapéuticas, empieza a haber industrias, empieza a haber, eh, sí, empiezan a ir a la región donde se da el peyote y empiezan a extraer camiones. Entonces, cuando llegan a los retenes o cuando el ejército los detiene, esta planta está clasificada como droga y no como planta. Entonces, lo que hacen con todos estos camiones, pues es que los queman. Bueno, queman a todos los peyotes. En lugar de que fueran bueno, a regresarlos y volverlos a plantar, porque son plantas que tardan mucho tiempo en crecer y en reproducirse. Entonces, por eso es una planta que está amenazada no tanto por el consumo de las personas, sino por el mal manejo de las leyes, ¿no? Claro. Ujú. Claro. Y bueno, dentro de los grupos todavía que utilizan como planta ceremonial, los huicholes, yo creo, bueno, yo creo que los principales, ¿no? O no sé si haya otros grupos que también utilizan el peyote como, pues, como un medio básicamente ceremonial, vaya que le tienen todavía mucho respeto a la planta. Estaba yo escuchando el otro día, no sé si sea real, que cuando no consumes una planta sagrada con ese respeto, como incluso los efectos que tienen las personas que lo utilizan solo como fines recreativos, ni siquiera tienen los viajes, ¿cómo decirlo?, como tan placenteros ni tan agradables como los tienen las personas que lo hacen con ese respeto en un ritual o en una ceremonia en la que estás buscando una sanación espiritual o una sanación, no sé, mental, ¿verdad?, de tu estado emocional, a cuando nada más vas y dices, bueno, voy a ver a qué sabe o a ver qué es eso de lo que platican, o que aparte de que no sabe rica, ¿verdad? Por lo que tengo entendido es muy amarga, los efectos no son los mismos. No sé tú qué nos puedes comentar sobre el peyote en ese sentido. Sí, mira, bueno, muchas culturas fueron las que han usado el peyote con fines recreacionales, con fines ceremoniales, perdón, pero pues los huirraikas son los más conocidos, porque, bueno, hacen toda una peregrinación,
en esta peregrinación hay mucha ritualística, es decir, la esencia de esta caminata es llevar tu cuerpo a las condiciones más extremas de hambre, de sed, de temperatura, y después vas a consumir el peyote y vas a lograr una conexión muy diferente a que si la consumes en tu casa, tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos era reconectar con los dioses que le dieron el origen al mundo que ellos conocen. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues sí va cambiando también esta peregrinación, porque muchas de las propiedades por los donde ellos pasaban, pues empiezan a privatizar, empiezan a poner rejas, no les permitían el paso, etcétera. Entonces va cambiando un poco, pero hay que también tener en cuenta que hay muchos facilitadores de las plantas y no todos los facilitadores son éticos. ¿Por qué? Como tú mencionabas, estas plantas son medicinas, no son drogas recreativas. Es decir, si tú vas a una fiesta y te tomas, consumes peyote, pues te la vas a pasar muy mal, ¿verdad? Porque no es una droga o no tiene sustancias para que te la pases bien. Entonces, es una medicina y por lo cual tienes que ir con una persona que sepa dar esta medicina. Entonces, por lo general, te van a preguntar por qué la quieres tomar, te van a hacer que tengas un periodo de desintoxicación y también te van a hacer llevar un periodo de sanación espiritual. No solamente es de que, vente el sábado y vamos a hacer una toma de peyote y ya nos la pasamos bien, etcétera. No, tiene que haber un proceso de curación o de sanación espiritual donde la ingesta de la planta pues ya va a ser la última parte de esta sanación, porque el peyote tiene una característica muy especial que va a ser que te va a conectar con las emociones que tienes muy arraigadas. Y si esas emociones son negativas, pues te la vas a pasar mal. Entonces es por eso que sepas o que tengas o que vayas con una persona que sepa y que tú sepas que es una medicina y que no es para que te la pases bien. Mucha de la gente que toma esta medicina y tiene emociones negativas, como por ejemplo tristezas o enojos, pues se la pasa mal, pero bueno, también se ve que teniendo esas experiencias tú tienes un aprendizaje. ¿Qué es lo que la planta te quiere decir? ¿No? Entonces, el maestro Peyote, que es como lo conocen, te va a dar una enseñanza. Entonces, no necesariamente esa enseñanza tiene que ser agradable, pero es lo que tú necesitas vivir en ese momento para poder sanar, ¿de Ok, acuerdo? Entonces, también pasa lo mismo con el ayahuasca, pasa lo mismo también con el yopo. Son plantas que son medicinales y que no son para que tengas experiencias agradables, ¿verdad? A lo mejor si tú tienes ya un buen trabajo espiritual y ya llevaste bien tu tratamiento, sí vas a tener una experiencia agradable, y esa es la idea, ¿no? Que te conecte con la divinidad que está en tu interior. Pero si claro. tú tienes depresión y te consumes un peyote, y luego no es la dosis que debe de ser, pues no la vas a pasar nada bien. Entonces, yo he sabido de casos que han sufrido accidentes por la ingesta del peyote, porque el peyote también tiene una característica muy particular, que lo que hace es que tú cuando lo consumes, tu cuerpo se empieza a sentir ligero, entonces empiezas a perder la noción del cansancio y piensas que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he sabido de una persona que su esposa murió ahogada y entonces él se metió a nadar al río para tener la idea de sacarla, pero llega un periodo en donde tu cuerpo se empieza a entumecer. O sea, tú piensas que eres capaz de hacer ciertas cosas, pero tu cuerpo ya no te responde como debería o como tú piensas que va a ser. Entonces se te empieza a adormecer, no sientes, pues, así que el frío, no sientes cansancio, etcétera. Y entonces si te metes a nadar, ya no vas a salir. O si agarraste tu coche y te
fuiste a manejar o saliste en la bici, etcétera, o te fuiste a correr, se hacía una brecha muy delgadita. Por eso es muy importante que siempre que hagamos una ingesta de cualquier planta, siempre haya una persona que esté en sus cinco sentidos y que tenga experiencia con la ingesta de la planta, porque hay veces también que te van a decir, es que esto, aunque no lo estás pasando bien, lo tienes que vivir, porque es lo que te está enseñando el maestro, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan con gente que sí tengan experiencia en el manejo de las plantas. Y ahorita en nuestro país que está tan de moda todo el consumo, nos dice Diana, es parecido a la ayahuasca. Bueno, sí, así es, en el sentido de que debemos de estar en un lugar, como dices tú, protegido, ¿no? En un lugar donde podamos realmente poder hacer ese consumo de una manera, pues, protegida, diría yo. Sí, lo que Porque, pasa es que la ayahuasca va a ser una planta que te va a conectar con el cosmos, ¿de acuerdo? Y el yopo, a lo contrario, es una planta que te va a conectar con la muerte. Entonces, también dependiendo cuál es nuestra dolencia, va a ser la medicina que nosotros vamos a necesitar consumir. Entonces, también en la ayahuasca hay muchas combinaciones, porque la ayahuasca como tal, o así que se conoce como ayahuasca, no es tan potente como se cree. Normalmente se tiene que mezclar con otra planta, que es, bueno, es la preparación más conocida, que es la chacruna. Y la chacruna sí es más potente. Lo que pasa es que la ayahuasca funciona como, bueno, nosotros normalmente cuando consumimos el DMT, que es la sustancia psicoactiva de estas plantas, normalmente se queda atorada en nuestro hígado, porque el hígado tiene muchas barreras o sustancias que van a inhibir el paso del DMT. Entonces va a pasar el DMT, pero como estas sustancias se pegaron a él, no van a ser metabolizadas y pues lo vamos a desechar. Cuando nosotros hacemos la mezcla de la chacruna y la ayahuasca, lo que vamos a hacer es evitar que estas sustancias se peguen al DMT y ese DMT va a ser metabolizado y bueno, va a ser llegar al cerebro. Entonces ahí sí vamos a tener experiencias psicoactivas. Entonces va a depender también de las plantas que estén mezclada la ayahuasca y dependiendo también la medicina que nosotros necesitemos. Es por eso que es importante ir con personas que sí sepan el manejo de la ayahuasca y con todas sus variantes. ¿Recuerda? Igual claro, el huite, lo mismo. que platícanos del tepescohuite, por favor. Tepezcohuite igual puede ser una variante, una alternativa para consumo de la ayahuasca, es decir, si nosotros necesitamos tomar la ayahuasca como medicina, pero no tenemos eh, una, una planta o no tenemos la facilidad de conseguirla, podemos tomar el tepezcohuite, pero también necesitamos saber, tenemos que ir con una persona que sepa el uso de esta planta. El tepezcohuite también es una planta que contiene DMT, pero de igual manera tiene que ser combinada con otras plantas para que podamos tener ese efecto psicoactivo, porque si no, pues nada más sabe amargo, etcétera, pero no nos pasa nada. Igual, el tepezcohuite tiene muchas propiedades medicinales, sobre todo es un excelente regenerador de piel, entonces normalmente lo conocemos porque viene en las pomadas, pero pues, es un árbol y lo que usamos va a ser la raíz y tiene otros usos, pues necesitamos ir con alguien que sepa de los usos de cada una de las plantas. Igual el tabaco también fue considerada una de las plantas sagradas por excelencia, porque es un purificador el tabaco. O sea, el tabaco puede purificar tu ambiente, pero también puede purificar tu cuerpo. Entonces, igual el tabaco, cuando llegan los españoles, empiezan a hacer su merequetengue, y también empieza el tabaco que nos conocemos nosotros hoy en día, como en los cigarros, no es el mismo que se usaba con fines ceremoniales. Normalmente el que se usaba con fines ceremoniales es un tabaco oscuro y el que nosotros conocemos en las cajetillas es un tabaco rubio. Entonces, el tabaco que es con fines ceremoniales y que se utiliza para la purga, se utiliza para el rapé, etcétera, es uno que se vamos a conocer como tabaco mapacho o nicotiana rústica. Entonces, sí es un tabaco muy potente y también por eso tenemos que ir con personas que sepan darlo,
porque normalmente tiene un sabor muy, muy amargo. ¿Y cómo podemos identificar un facilitador confiable? ¿Hay alguna especie de regulación o alguna especie de, bueno, no supongo que no, ¿verdad? No, más que nada la No. experiencia. Más que nada la experiencia te la va a ir dando porque, bueno, a mí, por ejemplo, me ha tocado de que personas que dicen, es que yo quiero consumir peyote, vamos tal día el sábado, y nada más pagamos nuestra cuota y ya nos van a dar el peyote. Y pues ahí es una persona que no, a lo mejor sí tiene conocimiento, pero solamente te está dando el peyote como para que tú veas la experiencia. Pero con fines medicinales, una persona que sea facilitadora de la planta y que realmente quiera curar tu mal, no va a hacer eso, o sea, te va a decir, tienes que tener un proceso, te va a hacer entrevistas, tienes que saber cuál es tu mal, tu estado mental, etcétera, y después, hasta el final, es la ingesta de la planta, pero igual tienes que tener un proceso de desintoxicación donde no se tiene que consumir nada, bueno, normalmente, es así estrictamente, si eres no se tiene que consumir nada de origen animal, es decir, nada de leche, nada de lácteos, de carne, nada de pollo, nada de pescado, es decir, solamente pura verdura. Pero hay otra que si no eres tan riguroso, sí puedes consumir de todo, menos grasas fritas, ni carne de res, ni de pollo, pescado y verduras y todo lo demás, sí. Pero bueno, también, es que de ahí va a depender mucho de tu proceso de sanación, porque también otra cosa que puedes hacer, o que también se puede hacer, es que haya un proceso de desintoxicación, pero, ¿cómo se puede decir? Normalmente nosotros lo que consumimos tendría que ser alimento libre de sufrimiento, es decir, ya sea animal, sea vegetal, o sea hongo, tienen que ser libres de sufrimiento. Y normalmente cuando nosotros consumimos algo, muchas de las veces, pues sí han tenido sufrimiento. Entonces, el sufrimiento de los seres vivos también es algo que nos va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres muy estricto y quieres desintoxicarte totalmente, pues tienes que consumir ya sea plantas silvestres, hongos silvestres y animales que tú sepas que no hayan sufrido al momento de morir. Entonces, todo eso te lo va a ir diciendo tu facilitador, dependiendo tu proceso de sanación, porque no todos los procesos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, todas las personas somos diferentes, todos tenemos diferentes eh, eh, malestares, diferentes sufrimientos. Entonces, por eso es que no puede haber una regla, porque en nosotros siempre va a haber variantes. Muy bien. Toño, pues tú eres experto en estas plantas, das cursos, pues ahora sí que a profundidad de todo lo que nos platicaste el día de hoy. Platícanos en unos minutitos cómo contactarte y de qué das cursos, por favor. Mira, pues como te había mencionado, yo soy biólogo y fitoterapeuta. Entonces, igual, damos cursos de plantas medicinales, damos cursos de plantas sagradas, donde vamos a conocer todos los aspectos de la planta. No solamente vamos a conocer el ritual, sino vamos a conocer la biología, vamos a conocer su reproducción, vamos a conocer la ritualística y es decir, todos los fondos, todas las caras de una planta. También vamos a hablar no solamente de un tipo de planta, sino vamos a hablar de las plantas sagradas aromáticas, comestibles, de las psicotrópicas o enteógenas, mejor dicho, de las alimenticias. Entonces, es un curso que, bueno, hemos diseñado para que fuese lo mejor completo posible, para que cuando tú decidas tomar una planta, sepas cuáles son sus consecuencias, cuáles son los efectos que puedes tener y y no vayas tan a ciegas, ¿no? Igual Claro. para que ujú. Igual si tú tienes alguna planta que en tu casa que te interesa conservarla o cuidarla, también lo vemos en el curso. Para que Y no le bueno, pase como a las mías, ¿no? ajá. Que las mías de Entonces, pronto se empezaron a secar y bueno, Toño me ayudó a rescatarlas.
Ajá, entonces me pueden encontrar en la página de Centro de Reconexión del Alma y pues ahí me pueden contactar. Muy bien. Toño, pues ¿No? muchísimas gracias por toda tu información, por habernos acompañado el día Este, de nada más, hoy. quiero cerrar con algo, así que una frase que es muy cierta, que es, no porque sea natural, quiere decir que sea inofensivo, ¿verdad? Entonces, los mejores venenos son naturales. Entonces, para que Excelente tengan frase, sí, cuidado. muy real. Sobre todo para la gente que no sabe y se avienta, ¿no?, a la experiencia sin tener información previa, que eso es algo muy, muy importante, Sí, como porque ahorita lo también es importante mencionabas. saber si tenemos alergias a las sustancias de las plantas, porque también podemos tener periodos que nos pueden llevar a la muerte también. Ok, muy, muy importante, muy importante. Muchísimas gracias, Toño. Un placer haberte tenido el día de hoy en el programa. Gracias por toda la información que nos compartes. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el vivo de hoy y a quien nos va a ver en la repetición. Muchas gracias. Tomen en cuenta todas las recomendaciones que nos da Toño. Y si necesitas más información o quieres aprender más sobre plantas, pues ya sabes dónde contactarlos. Repítenos tu página, por favor, Toño. Centro de Reconexión del Alma y es la fanpage de Facebook. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Toño. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias por invitarme. Un placer. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes con otro tema de tu interés. Por favor, comparte este video, comparte nuestras páginas para que llegue a más gente toda la información, así como la página del Despertar. Y de la Universidad del Despertar, por favor, para que sigamos creciendo y enviándote mayor información sobre todos los temas de interés que puedan ser para ti, de nuestro crecimiento espiritual que en estos días es tan importante. Muchas gracias por tu acompañamiento y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y recuerda, solo por hoy, sé muy feliz. Hasta la próxima semana.